muchas gracias. Igual que sucedía con Antonio, no me habían comentado que no utilizaríamos transparencias y había preparado, a mí me gusta mucho lo que digo, basarlo en números y gráficos. Entonces había preparado una serie de gráficos que irán en la publicación que Luis me ha dicho que saldrá. Y ahora, ya empezando con lo que es el contenido, por supuesto, la dimensión espacial es una dimensión fundamental en todo. La sociedad se desarrolla, crece, vive y muere en el territorio. El espacio, por lo tanto, es básico no solo para sostener las energías renovables, sino para sostener la vida. Desde ese punto de vista, siempre que hablamos de sostenibilidad y utilizamos cualquiera de los indicadores que se suelen utilizar, por ejemplo, la huella ecológica, y lo relacionamos con indicadores que tienen que ver con el desarrollo, por ejemplo, el índice de desarrollo humano, pues vemos que la relación entre uno y otros, o cómo se dan los valores de estos indicadores en el territorio, es muy desigual, atendiendo a cuál es el valor medio de la huella ecológica y, por lo tanto, lo que podríamos considerar el nivel de sostenibilidad. Vemos que la inmensa mayoría de los 196 países que habitan el mundo están por encima de ese nivel de sostenibilidad. Son muy pocos los que tienen una huella ecológica inferior, y si consideramos cuál es el índice de desarrollo humano de cada uno de estos países, vemos que hay muy pocos que tengan un índice de desarrollo humano por encima de la media y sean sostenibles, y que la inmensa mayoría que tienen índice de desarrollo humano elevado tienen un nivel de insostenibilidad también muy elevado. Estamos hablando de los países occidentales, de la OCDE, mucho desarrollo humano, nula sostenibilidad. Estamos hablando de países en desarrollo, en muy bajo nivel de renta, que sí son sostenibles desde el punto de vista de su impacto territorial. Por lo tanto, el mundo es muy desigual y lo que sucede en cada territorio, en cada espacio, es distinto. Esto no es muy diferente si atendemos a otro de los indicadores referencia de lo que sería la sostenibilidad, como son los límites planetarios. Sabemos que en la actualidad se han definido 9 límites planetarios, es decir, 9 variables que deberían usarse por debajo de su capacidad, por debajo del límite de seguridad. Lo mismo que sucede con la huella ecológica, cuando analizamos qué sucede en el mundo con el sobrepaso de estos límites planetarios, nos encontramos que la inmensa mayoría de los países han superado ya 2 de los límites, pero que hay un número de países muy significativo que aquí no coinciden con los más desarrollados normalmente, sino que en gran parte coinciden con países con problemas en materia de agua, con problemas en materia de agricultura, uso del fósforo, del nitrógeno, etcétera, que nuevamente tienen una distribución territorial diferenciada, que exigiría una aproximación también diferenciada a la problemática de la sostenibilidad. Un tercer indicador fundamental, una de las máximas preocupaciones que tenemos en este momento, como veremos al finalizar la intervención, es el calentamiento global y sus efectos. Calentamiento global que en el año 2023 ha superado en anomalías medias mensuales a todos los años desde 1980 de los que tenemos registros. En el mes de julio en concreto, en 2,3 grados centígrados. No estamos hablando del 1,5 del Acuerdo de París de 2015, estamos hablando en el mes de julio de 2,3 grados. Evidentemente, este calentamiento global se debe fundamentalmente a la concentración de gases de efecto invernadero en la atmósfera, y esa concentración no ha dejado de incrementarse desde la época industrial.
y se sigue incrementando. Y no hay visos de que se pueda parar con los planes previstos de intervención de aquí al 2030. Va a seguir aumentando y, por lo tanto, va a seguir aumentando el calentamiento. Pero los efectos de este calentamiento vuelven a no ser homogéneos en todo el territorio. Hay áreas con mucha mayor fragilidad y, por lo tanto, si esta dimensión territorial es una dimensión fundamental, hay aproximaciones, fundamentalmente la ordenación del territorio o la planificación territorial como mecanismo de intervención, que adquieren un carácter fundamental dentro de las posibilidades de intervención en el territorio. En este marco, la colaboración con Domingo en los cursos de ordenación del territorio que se iniciaron en el año 1975 hasta 2010 fue numerosa. Intervino en esos cursos que tuve ocasión de dirigir en numerosas ocasiones y yo recogía una de sus referencias en uno de estos cursos, en concreto de noviembre de 2012, donde decía: hago una llamada a la acción y no a la reacción. O lo que es lo mismo, hago una llamada a la previsión, a la planificación y no a ir detrás de los acontecimientos y soportar sus causas. En ese sentido, la ordenación del territorio como disciplina o como aproximación transdisciplinar es uno de los mecanismos fundamentales de que dispone la sociedad para intervenir en estos procesos. Desgraciadamente, con poco éxito, porque la ordenación del territorio implica, en primer lugar, tener los objetivos claros, objetivos políticos claros de a dónde se quiere ir. Y de eso lo tienen claro muy pocas comunidades autónomas. Lo tiene claro Madrid. Madrid no tiene ordenación del territorio porque piensa que el que cada uno haga lo que le dé la gana en base a sus intereses es la mejor manera de ordenar el territorio. Evidentemente, para los que tienen poder y capacidad de materializar sus intereses, que son la inmensa mayoría, eso es así. Para los que sufrimos las consecuencias de esas acciones, en línea con lo que antes señalaba Antonio, porque el territorio tiene varias peculiaridades. La primera es que una vez que se transforma, la inercia de esa transformación, la capacidad de revertir lo que se ha hecho al territorio, cuesta muy caro y es tremendamente difícil de volver a sus orígenes. Desde ese punto de vista, la ordenación del territorio, desde sus orígenes, ha luchado o ha intentado luchar por tres objetivos fundamentales. En primer lugar, por tener un territorio socioeconómicamente cohesionado, es decir, donde las desigualdades sean mínimas y la igualdad de oportunidades desde el nacimiento hasta la muerte sean máximas. Bueno, vivimos en una sociedad donde eso dista mucho de sus posibilidades, empezando por algo que no gusta, pero que es evidente. No puede haber igualdad de oportunidades en una sociedad con un 1% que controla a nivel mundial el 89% de la riqueza y un 99% que controla el resto. Y todavía menos si existe una capacidad de heredar que hace que ese 1% vaya transmitiendo esa riqueza de generación en generación y, por lo tanto, la desigualdad de oportunidades desde el inicio, desde el nacimiento, sea algo imposible de solventar. La segunda consideración para la ordenación del territorio es conseguir un territorio ambientalmente sostenible, es decir, ningún territorio usado por encima de sus capacidades y sus funcionalidades, ningún territorio degradado por encima de su capacidad de regeneración. Este principio, que es un principio básico también de la ordenación del territorio, es un principio lejos de poder lograr. Y el tercer principio fundamental, un territorio equilibrado.
Un territorio equilibrado quiere decir y significa fundamentalmente que las desigualdades territoriales, que nacer en Extremadura o nacer en Euskadi no impliquen desigualdades ni en acceso a la riqueza ni en acceso a los bienes públicos. Para terminar, una consideración muy actual. Cuando uno se plantea, bueno, y esta dimensión territorial y esta ordenación del territorio, ¿qué retos plantea la humanidad a medio plazo? Bueno, todos los años, en enero, para el Foro de Davos, publican un documento, el Global Risks, riesgos globales del año correspondiente, donde señalan cuáles son los 10 principales riesgos que un panel de cerca de 2.000, digamos, expertos de distinta procedencia elaboran. Sistemáticamente, los riesgos fundamentales son ambientales, empezando por el calentamiento global, los fenómenos climáticos extremos, los costes de los fenómenos climáticos extremos, la sequía de Cataluña, Andalucía, el incendio en Chile, porque aunque sea provocado, sus consecuencias tienen que ver con el calentamiento global, o en Grecia o en Canadá. Todos estos fenómenos están creciendo a una tasa muy preocupante. Tan preocupante que en Estados Unidos muchos seguros se niegan a asegurar casas o viviendas, edificios que están en área de riesgo, porque por mucho que suban las primas, las pérdidas están aseguradas. Bueno, para terminar, algo fundamental ligado con esto. Uno de los riesgos que se destacan en este año están ligadas a dos cuestiones que tienen que ver con la cibernética y con la digitalización. Si los primeros riesgos son ambientales, los segundos riesgos son una inteligencia artificial generativa que evoluciona a lo que podríamos denominar inteligencia artificial total, donde los que lo controlan, y no estamos hablando de ciencia ficción, pueden controlar una gran parte de la humanidad. Y la segunda cuestión, muy preocupante en un año como este y el que viene, en que cerca del 40% de la población va a elegir a sus representantes democráticos o no democráticos, porque está India entre ellos, la manipulación informativa que a través de los robots cada vez tiene una incidencia social mucho mayor. Muchas gracias y espero no haberme pasado mucho. Nada.